Muy bien, retornamos a esta señal del segundo Congreso Internacional sobre Educación Virtual, realidades, retos y perspectivas que la Fundación Universitaria Católica del Norte ha iniciado en el día de hoy en el marco de los 25 años de vida institucional, originando esta señal directamente desde el campus universitario en Santa de Osos, en el norte del departamento de Antioquia, aquí en Colombia. Nuestra bienvenida a este segundo segmento, después de un merecido receso, descanso para el café y demás. Aquí estamos nuevamente para comenzar esta segunda parte, este segundo segmento de la jornada de esta mañana. En primer lugar, vamos a advertirles a nuestros participantes o a contarles más bien que este evento aporta directamente al grupo de investigación Cibereducación, que está adscrito a la Facultad de Ciencias de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales. Algunas cosas generales, porque vamos a comenzar esta jornada, digamos, de ponencias ya académicas, después de haber asistido a la cátedra inicial con nuestro obispo diocesano. Vamos a indicar que a lo largo de la ponencia ustedes van a recibir en un momento determinado de la ponencia una encuesta muy ágil y muy fácil. Esto sobre todo para abrir un poco la participación, la interacción de quienes están con nosotros en plataforma, y es una manera también, digamos, de involucrar su opinión, su participación frente a la ponencia que en ese momento se esté desarrollando. Al terminar, digamos, la jornada, vamos a tener la oportunidad de compartir la relatoría general del día, como una especie de recoger y de tener presente ya para la siguiente jornada lo que sucedió. Bien, vamos entonces, sin más, a presentar al primer experto invitado como ponente académico, experto académico que nos acompaña en este segundo Congreso Internacional. Se trata de Diego Ernesto Leal Fonseca, a quien le damos una cordial bienvenida, Diego, por estar con nosotros aquí en este. Vamos a hablar un poco de él. Diego es colombiano, magíster en Ingeniería de Sistemas y Computación. No obstante, su vocación de servicio y amor por la enseñanza lo orientó por el sendero de la docencia como práctica y ejercicio de reflexión desde el camino de la investigación, la exploración y la pesquisa para su mejoramiento y fortalecimiento. Esto le ha posibilitado a doctor Diego trabajar en asuntos vinculados con el uso e implementación de las TIC en la educación. Su camino académico inició en la Universidad de los Andes, siendo integrante del Laboratorio de Investigación y Desarrollo sobre Informática en Educación. En 2008 se radicó en Río de Janeiro y allí fue consultor para diversas organizaciones latinoamericanas relacionadas con temas de TIC y educación. Actualmente es docente de la Universidad de EAFIT, de igual modo es investigador y asesor del grupo de investigación como investigador investigador y asesor del grupo de investigación, desarrollo e innovación sobre TIC de esta misma universidad. En el presente también se dedica a prestar asesorías en diferentes instituciones educativas del país. Y Diego está aquí con nosotros, aquí lo tenemos listico en nuestro escenario y le damos primeramente el agradecimiento por acompañarnos, desearle todo el éxito y en compañía del Foro Educativo Municipal. Aquí está el segundo Congreso Internacional. Diego, bienvenido, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Buenos días. Mil gracias. Bien, buenos días a todos. Hola. Y buenos días a quienes se encuentran en línea acompañándonos a través de Zoom o a través de YouTube. Es pues un gusto el poder compartir algunas ideas con ustedes en esta mañana. Pues obviamente un agradecimiento para la Fundación Universitaria Católica del Norte y una felicitación por sus 25 años, imaginando actividades para la educación virtual a nivel nacional. Creo que la labor que ha desempeñado esta institución ha sido muy importante, como una punta de lanza que le ha permitido ver a muchas otras instituciones y personas cuál es el sentido que puede tener la educación virtual y cómo se puede pensar. Así que pues para mí es un gusto
acompañarlos en esta mañana. Actualmente estoy vinculado con la Universidad de AFIT y soy director asociado del Centro Imaginar Futuros. Ese es un centro de pensamiento y acción que tiene una labor muy particular, muy distinta, porque como su nombre lo indica, nos dedicamos a imaginar futuros. Eso suena un poco extraño, pero la idea es que tenemos en AFIT hace un año un espacio que está dedicado a detectar señales de futuro, a tratar de entender cuáles son las cosas que están ocurriendo en educación y en general y que pueden afectar o que constituyen fuerzas de futuro que van a ser relevantes para la educación en todos sus niveles. Sé que aquí hay profesores de educación superior, de educación básica y media, y por momentos puede que la presentación parezca un poco enfocada hacia la educación superior, pero en realidad las fuerzas de futuro de las que vamos a hablar, las recomendaciones que vamos a proponer, aplican para cualquier nivel educativo. Entonces, queremos compartir con ustedes algunas de las ideas y de los hallazgos que hemos ido encontrando hasta este momento. El Congreso, como ustedes saben, se refiere a las realidades, retos y perspectivas de la educación virtual. Ustedes, bien sea porque son profesores o bien sea porque tuvieron cerca a estudiantes pequeños, grandes durante la pandemia, están muy cerca de cuál es la realidad de la educación virtual en este momento. Así que yo me voy a enfocar un poco más en los retos y las perspectivas. Pero para eso quiero invitarlos, antes de que empecemos, a que se pongan unas gafas. Juan, ¿me ayuda? Juan. Juan me ayuda a ubicarnos con unas preguntas iniciales para acercarnos mejor a la presentación. Entonces, esas preguntas que queremos plantearles para que ustedes las tengan en su cabeza todo este rato son, la primera, ¿cómo puedo usar esto? Las cosas que les voy a mencionar tienen un sentido práctico, pueden ser usadas, ¿vale? No son solamente ideas. Como les mencionaba, nuestro centro es un centro de pensamiento y acción. Nos gusta el pensamiento, pero también estamos muy lanzados a la acción. Así que hay cosas, entre todo lo que les voy a mencionar, que ustedes pueden utilizar. Traten de identificar cuáles son. La segunda pregunta, ¿por qué debo usar esto? Porque no es solamente un asunto de aquí está esta herramienta o esta idea que puedes usar, sino que ustedes tienen que empezar a encontrar el sentido de usar estas cosas que vamos a mencionar aquí. Y la tercera pregunta, ¿cuándo voy a usar esto? ¿Vale? Ponerle un momento en el tiempo, así sea, qué sé yo, cuando vuelva a mi institución con mis colegas o cuando esté en clase en 3 semanas, intenten ponerle algún tiempo específico al momento en el que creen que pueden utilizar algunas de estas cosas. Cuando hacen eso, el cerebro se ancla en un momento del tiempo y la probabilidad de que actuemos aumenta, ¿vale? Entonces, los invito a que se pongan estas gafas, en realidad son unas gafas de observación, y que entonces iniciemos la presentación. Como les mencionaba, tiene que ver con algunas lecciones que hemos aprendido sobre el futuro de la educación virtual. Y entonces, empezando, vamos a hablar de fuerzas de futuro, ¿vale? ¿Qué es una fuerza de futuro? Es algo que está ocurriendo y que está movilizando tendencias y cosas que tal vez en este momento no son tan predominantes, pero que pueden ser muy importantes en el mediano y en el largo plazo. Esas fuerzas de futuro afectan a la educación, no solamente a la educación superior, desde varias perspectivas. Y ya vamos a ver de qué se tratan, cuáles son esas fuerzas de futuro que les voy a compartir. Pero hay 3 grandes preguntas que tienen que ver con este tema. Una es, las fuerzas de futuro nos van a empezar a dar pistas respecto a quién educar, a quién vamos a educar. Porque posiblemente, sobre todo si están en educación superior, la respuesta de a quién voy a educar es, pues, normalmente a adolescentes, cuando están en pregrado, después adultos jóvenes, luego adultos, y los adultos mayores, pues, cuando quieren aprender algo, vienen y aprenden. Pero resulta que el futuro nos muestra un cambio recurrente en las poblaciones que van a acercarse al sistema educativo. Así que bien puede ser que incluso para las instituciones de educación básica y media, la población en la que atienden vaya cambiando con el tiempo. Entonces, es un primer aspecto. Las fuerzas de futuro tienen que ver con a quién voy a educar. También tienen que ver con en qué voy a educar. Monseñor, en su intervención de apertura, les mencionó un montón de aspectos muy interesantes que conectan con esto.
¿En qué voy a educar? ¿En tecnología, en dispositivos, en valores, en tener una mejor interacción y una mayor empatía y tolerancia? ¿En qué? El futuro nos va a dar algunas pistas de eso. El otro tema es cómo educar. Monseñor también se refirió a eso. El Papa hacía un llamado a la transformación de modelos y de metodologías para la enseñanza. Eso aparece también aquí. ¿Cómo educar? Si tenemos dispositivos, tecnologías, pero no solo eso, tenemos un entorno ambiental que nos va llevando a crisis cada vez más frecuentes como la que vimos en la pandemia. Eso abre una pregunta muy compleja y es cómo educar. Quienes son profesores de educación básica y media en particular vivieron eso a fondo durante la pandemia. ¿Cómo educar? En este momento de nuestra historia ya no se limita solamente a, pues podemos utilizar un celular, un computador. Los temas de conectividad no están resueltos, el acceso tampoco. Y si bien hay muchos esfuerzos en camino en ese sentido, hay un camino largo por recorrer. Así que los cómo van a tener que integrar toda nuestra creatividad, todos nuestros medios, no pensar solamente en la última tecnología. Y eso va a ser retador, pero también nos va a abrir espacio para la creatividad. De eso se trata en buena medida lo que vamos a mirar en un momento. Entonces tenemos estos tres aspectos. Y las señales de futuro se clasifican, las hemos vida y del reskilling en el lugar de trabajo se va a volver cada vez más predominante. ¿Qué significa eso? Que ya no va a ser tan frecuente que una persona vuelva a una institución educativa, haga una especialización, una maestría y luego regrese otra vez a su lugar de trabajo, sino que vamos a ver en el futuro cada vez más personas aprendiendo en el lugar de trabajo. ¿Y eso qué significa para mí como profesor? Pues que posiblemente si usted va a estar haciendo programas de formación avanzada, esos programas se esperará que ocurran en su institución, ¿sí? Que usted no tenga que salir y volver, sino que usted pueda aplicar lo que está aprendiendo en el momento en el que lo está aprendiendo. Y a eso se le llama un poquito el tema de just in time, justo a tiempo. Es un término que aparece por ahí en temas de educación blended y virtual en los 90s, pero que a mí me sigue pareciendo muy llamativo y es, muchos de nuestros currículos están hechos por si acaso. Entonces, en un programa, tanto en educación básica y media como en superior, seguramente ustedes están escuchando a algunos estudiantes diciendo, ¿yo para qué estoy aprendiendo esto? No todo. Hay algunas cosas con las que los estudiantes resuenan. Con otras cosas dicen, ¿yo para qué estoy aprendiendo eso? Y cuando no encuentran el sentido, en realidad están aprendiendo por si acaso. Entonces, mira, vamos a aprender estas ecuaciones cuadráticas por si acaso algún día las necesitas. O de pronto vamos a aprender esta teoría macroeconómica por si de pronto algún día la necesitas. O vamos a aprender geografía por si acaso. Eso no quiere decir que la matemática o la estadística o la economía o la geografía o la historia tengan mayor o menor valor. Solo que no necesariamente conectan con un sentido. Cuando se trata de aprendizaje justo a tiempo, responde a una pregunta. Justo a tiempo significa, ¿cómo hago yo esto que necesito hacer? Y tener la capacidad de ir, conseguir la información y aplicarla. Eso no necesariamente es educación, ¿vale? Que es otro aspecto importante. No es que ahora toda la educación va a ser justo a tiempo. No, vamos a seguir necesitando programas que orienten y estructuren el camino vital de las personas. Pero también vamos a ver mucho de aprendizaje en el lugar de trabajo en el momento necesario. Vamos a tener nuevos públicos, pues eso es un asunto más de pandemia. En estos últimos 2 años tuvimos a nuevos públicos expuestos a muy diversas versiones del aprendizaje híbrido y en línea. De nuevo, sean ustedes, sus familias, sus hijos, hermanos, primos, alguno tuvo que vivir una versión buena o no tan buena de la educación virtual en los últimos 2 años. Donde eso era, no, es que me toca aquí en el celular, pues, y es que no veo y todos son cuadritos negros y pues yo estoy ahí conectado, acostado en la cama, pero pues, ahí vamos.
Vimos mucho de eso en pandemia. Vimos también personas que trataron de conectarse viviendo unos retos gigantescos, familias con 3 hermanos que necesitaban acceder a contenidos y a sesiones en línea y tenían que hacerlo al mismo tiempo con un celular. Esas son historias que en todo nuestro territorio nacional vivimos y que obviamente nos dejan la pregunta de cuál fue la experiencia de educación virtual que tuvieron muchas personas. Para una institución como la Fundación Universitaria Católica del Norte, que lleva 25 años trabajando en este tema, es claro que lo que vivimos en pandemia no es lo que uno imagina como educación virtual. Así que ahí tenemos una fuerza de futuro importante, porque para muchas personas puede significar, puede representar que la educación virtual es como muy mala, eso como que no funciona, eso no, uno no escucha, se cae todo el tiempo, mientras que para otras personas eso abrió un espacio de posibilidad gigantesco. Yo puedo aprender no de la institución que está aquí al lado, sino puedo aprender en Coursera con profesores de la universidad X en tal país en español. ¿Cómo le hago? Y lo hemos vivido en EAFIT, en donde estoy ubicado. Nuestros estudiantes después de pandemia nos dicen con más frecuencia, yo quiero seguir aprendiendo en línea a través de los cursos de Coursera, con el conocimiento especializado que hay allá. Así que esa fuerza de futuro nos puede generar una segmentación de 2 personas. Un grupo que no está convencido del tema de lo virtual, que dice, eso no funciona y que lo radicaliza un poco más. Y otro grupo que dice, eso es lo que yo necesito flexibilidad. La flexibilidad que me da lo virtual. Otra fuerza de futuro, se va a seguir consolidando la formación basada en competencias. Eso no es nuevo para cualquier profesor de educación básica y media, porque los lineamientos de competencias que se generaron a principios de este siglo, pues ya llevan 22 años andando. Ahora bien, existen los lineamientos no quiere decir que todos de igual manera los aplicamos, ¿vale? Ese es otro tema, ese es otro asunto. Y en educación superior el tema va cogiendo impulso también, pero va a coger cada vez más impulso y va a tener unas implicaciones muy grandes para las estructuras organizacionales, para las estructuras financieras, para lo que significa el aprendizaje como tal. Así que esas son 3 grandes fuerzas de futuro, 3 grandes titulares desde el punto de vista educativo. Siguiente categoría de fuerzas de futuro, la social. Y la social nos trae también una pista importante y es que estas no son cosas puras, ¿vale? Si ustedes ven, por ejemplo, en las fuerzas de futuro de lo educativo, muchas de ellas tienen relación con lo social, con lo económico, con lo ambiental. Lo mismo pasa aquí. En las fuerzas de futuro de lo social, y esto proviene de, insisto, de esa revisión que hemos hecho de un número enorme de documentos de prospectiva, de reportes, de tendencias, tanto de industria como de educación, de todo tipo. Esas fuerzas de futuro se resumen en estos puntos. 1, vamos a seguir viendo un aumento de la inequidad económica. Los que tienen más van a tener más y los que tienen menos van a tener menos. Ojo con una cosa importante, esto no es bola de cristal, esto es simplemente una descripción de tendencias. No quiere decir que ese es el futuro que tenemos que vivir, sino que nos genera una pregunta, ¿qué hacemos al respecto? Desde el aula, desde el programa académico, desde la institución educativa, ¿qué vamos a hacer para mitigar ese aumento de la inequidad económica? ¿Qué podemos hacer con ello? Otro tema, el trabajo remoto. En esta pandemia, la expectativa para muchas personas, incluidos profesores, respecto a poder trabajar desde su casa aumentó enormemente. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me ha costado mucho trabajo volver a la presencialidad, porque resulta que terminé dándome cuenta que, pues, depende cada cual, obviamente el rol de cada cual, pero en mi caso suelo tener muchas reuniones y son reuniones en las que puedo estar conectado en línea desde mi casa. Pues, ¿para qué me conecto desde una oficina cuando puedo hacerlo desde mi casa? Y luego la lluvia, y luego el trancón de 2 horas, en fin. Luego todas esas cosas que en realidad están minando nuestra calidad de vida. Mover átomos, digo yo, es muy costoso. O sea, mover 60 kilos de peso de un municipio a otro cuesta. Pero es importante si logramos aprovecharlo. Tony Bates, en una presentación reciente, decía que recientemente vamos a tener que, como profesores, encontrar unas excusas muy claras para que nuestros estudiantes decidan salir de su casa y coger un bus. Y eso es un reto enorme, que ya no puede ser, bueno, bienvenidos, siéntense 3 horas después, ahora ya se pueden ir. Eso se puede hacer en línea, se puede consultar en un video. ¿Qué hacemos para justificar los encuentros presenciales? Esos son temas que van quedando allí.
Otro tema importante de lo social, colaboración entre humanos y máquinas. Ustedes seguramente han escuchado hablar, y aparecerá más adelante, de los trabajos que van a ser reemplazados, ¿cierto? La automatización. ¿Quiénes de ustedes vieron alguna vez Terminator? No hay tantos que han visto Terminator, qué interesante. Bueno, yo vi Terminator hace muchos años y cuando pienso en automatización digo, caramba, esto se va a salir de control. Pero es porque a veces esa es la imagen, es el imaginario que tenemos respecto al futuro. Robots que nos reemplazan, que reemplazan todo lo que somos. Pero lo que estamos viendo hacia adelante es que en realidad vamos a tener colaboración entre humanos y máquinas. Para ustedes, desde el rol que juegan como profesores, quienes están al otro lado de la pantalla, ¿qué significa colaborar con una máquina para el rol que hacen? ¿Qué puede pasar? Hacerle preguntas a una máquina, que una máquina les dé más información respecto al estado de aprendizaje de sus estudiantes. ¿Qué puede significar colaborar con una máquina desde el rol que ustedes viven? Esas ideas son las que tendremos que construir como sociedad. Aplicaciones que nos saquen un poco de este asunto, pues de estas adicciones y de lo que Monseñor mencionaba en su intervención, del efecto que tiene la tecnología en este momento, las redes sociales en particular, para pensar un poco más en cómo las máquinas son colaboradoras nuestras, no cómo estamos nosotros al servicio de cierta aplicación y ciertos mecanismos de vigilancia tecnológica. Pero bueno, otro más. Resulta que a nivel global hay una natalidad decreciente en todos los países occidentales, incluido Colombia. Nuestra pirámide poblacional empieza a cambiar paulatinamente. Eso significa que tendremos cada vez más personas envejeciendo y cada vez menos chicos. No obstante, en África hay un boom de jóvenes. La natalidad sigue. Y si ustedes son institución de educación superior, tal vez le podría generar una pregunta. ¿Será que usted puede hacer algo por la población africana? ¿Será que la población que habla portugués en África podría dirigirse a Colombia como un asunto aspiracional? Son simplemente preguntas que aparecen. Vamos a ver más tensiones provocadas por las crisis de refugiados y por migraciones masivas. En Colombia lo hemos vivido de manera muy intensa en estos últimos años con el desplazamiento de tanta población venezolana. Nosotros históricamente no estábamos acostumbrados a eso. Países como Argentina, como Perú, como Brasil, tienen unas poblaciones migrantes muy grandes, de Oriente, de Italia, de Alemania. En nuestro caso, nunca fuimos un país con un nivel grande de migración y lo estamos viviendo hasta ahora. Y seguro ustedes tienen en la cabeza lo que eso ha representado para nuestros sistemas de seguridad social, lo que implica desde el punto de vista de salud, de educación. Son temas que no están resueltos, pero son temas que podemos ver que pueden dispararse cada vez más. Les planteo un escenario medio apocalíptico. Si eventualmente el conflicto que hay entre Rusia y Ucrania se pone mucho más enredado y terminamos con una conflagración nuclear, ¿a dónde creen que se moverían muchas de las personas europeas que están en Europa en este momento? Muchas de la población europea. Posiblemente o a Estados Unidos, si todo está bien por allá, o a Latinoamérica, que está más alejado de ese conflicto. De un momento a otro, por razones políticas, por razones de guerra o por razones climáticas, podemos tener mucha población migrante. Así que esa es una cosa que está también como una de esas grandes tendencias para el futuro. Y otro que nos afecta también importantemente, de manera muy importante, es que hay mayores niveles de longevidad. Resulta que muchos de los que estamos acá y los que están al otro lado de la pantalla, posiblemente llegaremos a vivir más de 100 años. Y algunos dirán, uy, no, yo conozco personas que dicen, no, yo a los 80 ya con mucho gusto, ya hice suficiente, ya vi todo lo que tiene que ver, déjeme por ahí. Pero las condiciones sanitarias y nuestro sistema de salud se está movilizando de una manera que abre esa posibilidad. Puede que vivamos hasta 100 años y eso genera otra pregunta. ¿Cómo le sacamos provecho a una vida de 100 años? Porque no serán 100 años, para muchos de nosotros posiblemente, en donde nos jubilemos a los 62 o a los 57 y nos vamos a descansar. Tendremos 30 años o 40 años productivos, donde como humanos querremos hacer más cosas y donde por otro lado puede que la plata de la pensión no alcance. Hay de todo. Así que la pregunta es, ¿cómo le sacamos provecho a una vida de 100 años? ¿Recuerdan que les decía que los públicos de la educación van a cambiar?
Cuando usted tiene gente que va a vivir durante tanto tiempo, muchas de esas personas van a querer y van a necesitar volver a aprender, volver a relacionarse. Imaginen por un momento a la institución de educación básica y media, no como un lugar que reúne a niños y sus familias, sino como estos nodos en donde se reúne toda la comunidad, para que los niños aprendan de los mayores que están con 30 años adicionales para contribuir a sus comunidades. Son posibilidades que abren esa mayor longevidad. Otro aspecto de ese tema de la longevidad, nuestros niveles de madurez y de autonomía en nuestros estudiantes están viéndose afectados. Y lo estamos viendo en particular con la pandemia. Los jóvenes que llegan a la educación superior no son los adolescentes que llegaban antes. Tienen menos madurez. Están en un proceso, son todavía niños en muchos casos, psicológicamente. Y son historias que escuchamos también de muchos rectores de colegios. Es que mire, cuando volvimos de pandemia, resulta que los niños que eran capaces de ir de aquí a la cafetería tienen un lío de ubicación espacial. Entonces ahora se van todos en fila, porque si no se van en fila se pierden. Y eso era algo que no pasaba antes de pandemia, nos dicen algunos rectores. Nos dicen también algunos rectores pequeños, los temas de manejo de esfínteres no están desarrollándose de la manera que se desarrollaban antes. Hay temas de lectoescritura que tampoco están resueltos, obviamente, pero incluso de comunicación verbal. Hay niños que no han desarrollado el nivel de comunicación verbal que se esperaría que tuvieran en este momento por causa de la... Como mencionábamos, señor, también, el papel de la familia se vuelve muy importante. Eso lo descubrimos en la pandemia. Es una cosa que va a seguir siendo clave hacia adelante y que nos empieza a generar demandas de todo tipo. Tenemos empleadores que se acercan a nosotros y nos dicen, yo no entiendo por qué esos jóvenes de hoy, porque además nos referimos a eso, ¿no? Esos muchachos de hoy en día, los jóvenes de hoy llegan a un trabajo que les estamos dando y resulta que a las 2 semanas renuncian, que porque no les interesa, que porque les toca madrugar, que porque les toca venir. Yo no sé qué están pensando esos jóvenes hoy. Eso nos dicen. Y no es un asunto de qué están pensando, es un asunto de madurez psicológica. Cuando también escuchamos historias, seguro muchos de ustedes la tienen, pero en mi caso, cuando yo pienso en mí como un pequeñito y pienso en la edad que tengo ahora, que nos voy a decir, a mi edad yo ya era un señor grande, pues ya era un señor grande. Sí, más allá de los 40 ya, señor, señora. Resulta que estamos viendo personas que llegan hacia los 30, 35, más allá, con rasgos que son más propios de la adolescencia. Y ojo que con eso no estamos diciendo, uy, terrible, que no, no es un asunto de emitir un juicio de valor. Son cosas que están ocurriendo y que como sector educativo nos generan retos. ¿Qué hacemos al respecto? ¿Cómo reconocemos esas diferencias que hay ahora en comparación a lo que algunos de nosotros vivimos o muchos de nosotros vivimos dependiendo de la edad que tengamos? Lo que vivimos nosotros fue muy diferente en términos sociales, en términos económicos, en términos de madurez psicológica en comparación a lo que están viviendo nuestros chicos ahora. Porque tenemos unos entornos un poco más tranquilos tal vez, porque se vale ser joven durante mucho más tiempo, porque estamos como sociedad en una búsqueda de la belleza y de la juventud eterna, sino que lo digan los cirujanos plásticos que les va muy bien con ese tema. Así que ahí hay un reto enorme desde el punto de vista social. Ahora, desde el punto de vista tecnológico, aquí es donde normalmente uno se detiene más, se habla mucho más. Yo les voy a dar unos titulares cortos para que podamos avanzar. En lo tecnológico, las grandes fuerzas de futuro son, uno, la automatización del trabajo. Los trabajos que sean susceptibles de ser reemplazados a un costo razonable por una máquina serán reemplazados. ¿Eso qué significa? Que las labores manuales o las labores repetitivas se podrán automatizar eventualmente. ¿Todo se automatizará? No, porque resulta que hay cosas que, voy a ser súper crudo aquí, es más barato que las haga un humano a tener una máquina que las haga. Y hay gente que está haciendo ese tipo de cálculos, que está diciendo, no necesitamos un robot para tal tema, porque es que en tal país de Sudamérica o del sudeste asiático es mucho más barato contratar un montón de gente que haga eso. Entonces no vamos a automatizar eso, es más barato tener humanos. No es una pregunta respecto a cómo van a vivir los humanos, o sea, cuál es el nivel de vida o el bienestar que deberían tener. Es un asunto de costo-beneficio. ¿Qué hacemos nosotros al respecto? Como sistema educativo, ¿cómo podemos abordar esa pregunta con nuestros niños pequeños, con nuestros jóvenes o con los estudiantes de educación superior? ¿Quiénes van a tomar, entre todos estos niños y jóvenes que estamos formando, esas decisiones en el futuro? A eso remite todo esto. Otro, como mencionó también Monseñor, el tema de las analíticas de aprendizaje y de los datos masivos, del Big Data, va a seguir siendo importante. Ese es un poquito agridulce,
porque hace 20 años se viene diciendo también que los datos masivos son importantes, el Big Data, tú vas a poder tomar decisiones. 20 años después, seguimos tomando decisiones a veces con olfato, a veces con intuición, no necesariamente basados en datos. La economía comportamental se ha dado cuenta de que los humanos solemos ser irracionales, incluso cuando tenemos evidencia enfrente. Decimos, no, yo creo que no. Incluso cuando Waze nos dice a veces, toma tal ruta, uno dice, no, yo me voy por la de siempre porque yo sé que esa me funciona. Y ahí queda uno en el trancón un montón de tiempo. Así que nos cuesta trabajo, nos cuesta un poquito de trabajo confiar en los datos y aprovecharlos para tomar decisiones. Hay iniciativas muy interesantes en esa línea operando a nivel nacional en este momento. El Observatorio de Trayectorias Completas que lanzó hace un par de semanas el Ministerio de Educación, o Evaluar para Avanzar, que es una prueba que seguramente muchos de ustedes en educación básica y media han tenido que ver con ella. Esos son mecanismos que buscan darle información de vuelta a todos ustedes respecto a la situación de sus estudiantes a partir del uso de datos y de recopilación de información de analíticas. Así que hay mucho por hacer allí, pero la expectativa es que siga ocurriendo con mayor fuerza hacia el futuro. El tema de ciberseguridad es otro titular importante. Ciberseguridad significa que hay cada vez más criminales electrónicos. Por ejemplo, no sé si alguno de ustedes ha recibido, bueno, vámonos más atrás, ¿alguno de ustedes recibió alguna vez un correo del príncipe de Nigeria? ¿Algunos? ¿Sí? Bueno, y algunos se ríen. Yo la verdad extraño cuando me llegaban correos del príncipe de Nigeria, porque uno sabía que eran falsos, uno decía, ¿cómo era que decían? Estimado, amado en no sé qué, soy el príncipe de Nigeria y estoy con una enfermedad terminal y necesito sacar un montón de plata de mi país. Mándame tus datos de cuenta y serás rico, algo así. Pero era para hacerle un favor al príncipe de Nigeria. Uno lee eso y dice, esto no puede ser cierto. No obstante, algunas personas caían o caíamos. Pero los crímenes actuales son mucho más sofisticados. El otro día me llegó uno que también me da un poco de risa. Hola, ¿cómo era que decía? Hola, soy el gerente del proyecto de Amazon. Estamos contratando personas de medio tiempo. ¿Cuál proyecto de Amazon? Si yo no tengo ninguna relación con Amazon, ¿por qué me están escribiendo? Claramente es un fraude, pero no todo el mundo sabe que es un fraude. Y si alguien necesita trabajo y le dice que le van a dar $500 semanales, pues uno hace clic en el enlace y luego le clonan el celular, le roban los datos y pasan otro montón de cosas. Ese es un tema que vivimos como individuos, pero que las instituciones también están viviendo. Es retador porque en particular para el sistema de educación básica y media, estamos recopilando muchísimos datos sensibles de niños y niñas. En educación superior, tal vez alguno de ustedes escuchó el año pasado el caso de la Universidad del Bosque, que de un día para otro le secuestraron todos sus datos. Y eso a quienes hacemos parte del sector de educación superior nos dejó un poco ansiosos, porque es algo que uno no quiere que le pase a nadie, mucho menos a uno, pero está ocurriendo. Así que la ciberseguridad y el protegernos como individuos y como instituciones frente a esos temas va a ser un reto mayor para el futuro. Finalmente, hay tecnologías emergentes como las realidades inmersivas, como la realidad aumentada, que están en su camino, los temas de biotecnología, que eventualmente van cogiendo más fuerza, estamos en ingreso hacia los dispositivos que se pueden utilizar. Muchas de estas cosas han aparecido en décadas anteriores, y uno dice, sí, ¿cómo no? Es cierto que los costos han cambiado, es cierto que el entorno es distinto ahora, pero no, ¿y eso qué significa? Que no todas las tecnologías tendremos que utilizarlas. Y ahí yo sí quisiera dejar como una advertencia grande para nosotros como sector educativo, porque para bien o para mal, estas nuevas tecnologías o denominaciones o posibilidades son muy seductoras. Entonces uno puede escuchar metaverso, uy, todos deberíamos estar en el metaverso, vamos rápidamente. Pero como dijo Monseñor, no sabemos en realidad qué es. Y si usted mira, como lo ven muchos analistas a nivel global, ni siquiera es claro si el metaverso en su dimensión real llegará a ocurrir. No lo sabemos todavía. Acaba Facebook de subir $100 el costo de las gafas de realidad virtual, que son las más accesibles en este momento. Ya no cuestan 300, sino $400. Con el precio al que está el dólar, ¿será que sí vamos a ver gafas de esas a gran escala en nuestro país? Tengo mis dudas. Pero como que el mensaje aquí es, no perdamos de vista que todas esas tecnologías no son solamente el aparato, sino que existen en un ecosistema social, económico, político. Tienen que pasar muchísimas cosas para que se conviertan en algo que usamos todos los días. ¿Alguno de ustedes recuerda algo que se llamaba Google Wave?
Y hay Google Wave, ¿alguno lo escuchó alguna vez? Hay murmullos, como tal vez sí, por aquí hay una mano levantada, de pronto en el chat, en línea hay algunas cabezas diciendo sí, claro que sí. Resulta que hace 12 años, imagínense lo que decía Google. Google Wave es una herramienta nueva que va a reemplazar al correo electrónico. El futuro que nosotros vemos es un futuro sin correo electrónico. Eso reemplazará completamente el correo electrónico. Muchos de nosotros llegamos allá, muchos profesores, grupos de investigación, bueno, no se imaginan cuánta gente terminó trabajando en cómo aprovechar Google Wave en educación. Y se escribieron ríos de tinta y se hizo mucho trabajo al respecto. Dos años después, 3 años después, Google Wave cerró. Pero y todo el potencial educativo, no importa, esto no es rentable, se acabó. Pasemos a otra cosa, a la siguiente luciérnaga. Así que es una casa de luciérnagas. No significa que no vamos a estar con nuestro radar puesto en qué está ocurriendo, pero tampoco podemos sucumbir a andar detrás de cada ejemplo y cada tecnología que va apareciendo. Bien, siguiente fuerza de futuro, económica. Aquí hay 3 grandes cosas. Podría haber mucho más, pero vamos a dejar 3 nada más. El costo y el valor de la educación superior y de la educación en general. Esa es una pregunta que no es de pandemia, sino de mucho antes. Y muchos de nuestros estudiantes se preguntan, ¿por qué tengo yo que estudiar? ¿Para qué tengo yo que estudiar? Nos contaban ayer el caso, que son casos excepcionales, pero que ocurren, de un chico que está todavía en secundaria y que ha conseguido un empleo en la bolsa de Nueva York, como corredor de bolsa. No se ha graduado del colegio. Y entonces va a hablar con su rector y le dice, mire, yo necesito que usted me ayude porque pues yo sí quiero tener mi grado, pero es que yo no voy a seguir en la universidad, no voy a estudiar nada de lo que ustedes me están ofreciendo, porque es que yo ya tengo un trabajo. Ese chico o chica a la edad que tiene está listo para proseguir con un trabajo de ese tipo en el entorno tan competitivo y tan pesado que puede ser la bolsa de Nueva York. De pronto sí o de pronto no. Sus papás están un poco ansiosos. ¿Cuál es el papel que le cabe a nuestro sistema educativo en relación con ese tipo de casos excepcionales? Cuando hablamos no simplemente de conocimiento, de competencias, sino de actitudes, de valores. ¿Qué es lo que no podemos dejar por fuera? ¿Cómo nos acercamos a ese chico y le decimos, oye, piensa con cuidado en tu futuro? Porque no es solamente que tengas un empleo con una posibilidad económica brutal, maravillosa, sino también en otro montón de aspectos que te hacen un ser integral. Ese es un aspecto que remite también al tema del costo y del valor. ¿Para qué estudio si yo puedo conseguir un trabajo como programador donde me pagan miles de dólares? ¿Para qué estudio si aquí no cambia nada? Yo diría que como sector tenemos una responsabilidad enorme de tratar de comunicar el sentido y el propósito que tiene ser humano. No estudiar, no aprender, no graduarse de bachiller ni de profesional, sino ser humano. ¿Para qué estamos aquí como humanos? Y eso, insisto, remite mucho a lo que Monseñor decía hace un rato. Entonces, esa va a seguir siendo una pregunta. El tema de la economía digital y las criptomonedas, si bien está un poco en el aire en este momento, posiblemente va a seguir siendo importante hacia adelante, y la incertidumbre laboral. Desde el punto de vista económico, los trabajos que duraban un montón de tiempo van desapareciendo. Eso significa que tendremos como humanos que seguir aprendiendo permanentemente para mantener nuestras competencias y nuestros conocimientos al día, y eso a veces suena como un castigo, como ¿en serio me va a tocar toda la vida? Qué bueno que pudiéramos reconstruir un poco esa sensación de carga y volverla, pues como volverla un asunto rico en términos de aprendizaje, que no vamos a dejar de aprender, no vamos a perder nuestra capacidad de asombro nunca. Qué bueno que nuestros niños y nuestras niñas y nuestros jóvenes, yo tengo una pequeñita de 6 años y me digo, ¿cómo hago para que ella no pierda el sentido de asombro? Para que el aprender sea conectarse con mundos que no conocía, que abrir un libro sea ir a una isla desierta o a Marte o a Júpiter o cualquier otro lugar que solo existe en nuestra imaginación. ¿Cómo conservamos el sentido de asombro? Creo que ese es un reto no solo para nuestros jóvenes. Tal vez yo dejaré esa pregunta. ¿Tenemos cada uno de nosotros sentido de asombro activo y vivo? Yo me lo pregunto. Y seguimos con la fuerza política, en donde tenemos algunas cosas que nos dan esperanza localmente. Ya tenemos un presidente electo, estamos a punto de tener la posesión, veremos qué nos traen los próximos años. Pero a nivel global están pasando cosas que nos hacen pensar. Hay inestabilidad política que genera mucha incertidumbre en muchos países. Hay también ideología política que empieza a afectar la enseñanza. Casos exóticos ahí.
Hace un par de meses, un juez mexicano presentó una demanda contra un grupo de académicos porque las conclusiones a las que llegaban no corresponden con lo que se espera que ocurra. O sea, tus conclusiones no me sirven, así que aquí está tu demanda. Eso está pasando. En Estados Unidos ustedes seguramente vieron o escucharon o se rieron con todas las ocurrencias que el presidente Trump tuvo en relación con la ciencia, con inyectémonos, ya ni me acuerdo qué era, desinfectante o qué cosa era, y eso a lo que remite es a una desconfianza hacia la ciencia, hacia una actitud científica frente al mundo. Pero cuando la ideología política empieza a afectar la enseñanza, empieza a minar esa confianza, como sector educativo tenemos un problema grande. Eso no ha ocurrido a nivel nacional y creo que es muy, muy, muy útil mencionarlo. Pero el detalle es que no pasa, ya no depende solamente de que se diga o se hable a nivel nacional, sino que lo que nos llega de cualquier país del planeta nos afecta. La desinformación fluye demasiado rápido en estos días. Bueno, reducción de la financiación estatal. En muchos lugares el Estado está reduciéndose y está quitando financiación para las universidades públicas y para la educación pública. De nuevo, creo que es muy agradable poder decir eso no está pasando en Colombia, porque de hecho el presupuesto de educación ha sido el más alto que hemos tenido en mucho tiempo, si bien hay muchísimo por hacer, pero en los últimos años hemos tenido como sector el presupuesto más alto en la historia del país, y eso pues creo que es una señal interesante de un rumbo que tenemos que conservar. Y finalmente están los temas de globalización e internacionalización. Como les mencionaba, nuestros estudiantes ya no van a ir a trabajar a la empresa de Medellín o a la industria que está por aquí cerca o a Bogotá. Van a poder trabajar de manera remota con cualquier lugar que ellos elijan, si se dan cuenta que son actores globales. No van a venir a aprender a la Universidad de Dafi o a la Católica del Norte o a otro lugar exclusivamente. Van a poder aprender desde cualquier lugar. Y eso nos deja preguntas. ¿Cómo hacemos para actuar en ese espacio como instituciones educativas? Y ojo, diría yo que la manera en la que podríamos o deberíamos actuar no es tratando de ignorar el asunto. Uno puede imaginar un escenario donde le dice al estudiante, oye, mira, tú estudiante de 11, mira, no te arriesgues a eso de la educación virtual porque eso es terrible, y mucho menos si es de otro país, porque eso tú no sabes qué estás pagando, es un problema. Mejor ven a mi institución, quédate acá. Eso es lo que no debería ocurrir. ¿Qué sí debería ocurrir? Que fuéramos capaces como instituciones de conectar a nuestros estudiantes con sus propósitos de vida y con los lugares donde pueden desarrollarlos. Y si eso es aquí, maravilloso. Y si hay un sentido, además, no solo de trabajar, sino de devolver a la comunidad local, estupendo. Qué mejor. Pero eso nos genera algunas dudas. ¿Qué hacemos al respecto nuevamente? Y desde el punto de vista ambiental, dejé para lo último lo más duro, es muy, muy probable que las condiciones ambientales hacia el futuro nos traigan nuevas crisis. Algunas personas dicen que pues la pandemia del COVID-19 está de manera muy cercana ligada con el tema ambiental. Hay lugares donde la deforestación ha empezado a generar la aparición de nuevos patógenos y de nuevos virus y de nuevas bacterias sobre las que no sabemos mucho y no podemos hacer mucho. El deshielo del Ártico, por ejemplo, ha levantado algunas alertas porque en algunas muestras de hielo van encontrando cientos de especies de bacterias que no hemos visto antes y que no sabemos cómo se van a comportar cuando estén en un mundo con 8 billones de humanos. Es un riesgo permanente. La amenaza de nuevas crisis, como les decía, que ya no solamente tocan el tema sanitario, como el COVID-19, sino también los desplazamientos, el tema social. Están de por medio de los objetivos de desarrollo sostenibles, es un mapa de ruta muy importante y una fuerza de futuro importante hacia 2030, y pues creo que allí conecta muy bien eso de, hay una pregunta de en qué de esos objetivos de desarrollo sostenible podemos trabajar con nuestros estudiantes y de qué manera como organizaciones vivimos y somos ejemplo de esos objetivos de desarrollo sostenible. Estamos como sector trabajando hacia producir menos desperdicio, tener energías más limpias, ser más sostenibles y sustentables. Esas son preguntas que van a seguir siendo importantes hacia el futuro. Y finalmente, va a haber una tendencia que ya está andando de diseño regenerativo y economía circular. Cada vez más personas, organizaciones y programas pensando en cómo hacemos soluciones que regeneren nuestro entorno.
y que eviten al máximo el desperdicio. ¿Qué significa eso para lo educativo? Esa es de nuevo una pregunta que queda abierta. Entonces, aquí tenemos 6 categorías de fuerzas de futuro. Le pusimos en este orden para generar un acrónimo que uno pueda recordar. Le llamamos STEPA. Son educativo, social, tecnológico, económico, político y ambiental. Y esas fuerzas de futuro afectan lo educativo. ¿Cómo afectan lo educativo? Antes de pasar allá, yo quisiera que paremos un instante y ustedes se pregunten qué tiene que ver eso con ustedes, quienes están aquí en el auditorio, quienes están en su casa. ¿Qué tiene que ver todo eso con ustedes? O el futuro no, pues, ay, tan interesante, o no tan interesante lo que me cuenta. Yo me atrevería a decir que muchas de esas cosas deberían tener que ver con nosotros, de alguna manera. ¿Tiene que ver con ustedes? Piénsenlo un momento, reflexionen un momento antes de que continuemos. Ojen la pregunta allí. ¿Eso qué tiene que ver conmigo? Bueno, continuemos. Hablemos ahora de cómo esas fuerzas de futuro generan cambios de comportamiento y preferencias. Las fuerzas de futuro no existen en un vacío, sino que hacen que la gente cambie. Para el tema educativo hay cambios en 3 grandes aspectos. El primero, Juan, tiene que ver con los estudiantes, como les mencionaba, y estas son como un poquito conclusiones de lo que hablamos hace un instante. La educación a lo largo de la vida se vuelve relevante para nuevos grupos poblacionales. Y eso significa que como instituciones de educación podremos pensar en qué tipo de experiencia, sea comunitaria, sea aprendizaje, podríamos ofrecerle a personas que están en este momento desconectadas de nuestras instituciones. Siguiente, que los estudiantes crecientemente, y eso seguramente algunos de ustedes ya lo están viendo, van a esperar encontrar en la educación algo similar a lo que encuentran en las películas, en la música y en los periódicos y en el entretenimiento. Esas industrias ya están basadas en algoritmos de recomendación y personalización. Si alguno de ustedes ha visto Netflix y ha terminado sentado horas enteras viendo una serie para la cual pensaba dedicar 1 hora nomás, usted ya ha vivido los efectos de esos algoritmos de recomendación, ¿sí? Y de un sistema en donde termina una cosa y sigue, donde usted ni siquiera tiene que esperar a los anuncios, nada, sigue, usted se queda ahí. Muchos estudiantes pueden estar esperando crecientemente eso en su entorno, en su vida. No sé ustedes, en mi caso, pues cuando yo quería escuchar música, tenía 2 opciones. Una, pues confiaba en el DJ, en el locutor y en la música que fuera a poner en la radio, ¿cierto? Pues yo no ponía la radio, ojalá ponga una buena, y si ponía una buena, pues si era demasiado mala, uno cambiaba de emisora. O también el cassette, pues yo andaba con mi Walkman, con pilas, y es que adelantar o retroceder el cassette era nefasto para la pila. Aquí no sé quiénes de ustedes les tocó. Entonces uno se aguantaba la canción porque no había de otra. Pero en estos días usted no tiene que aguantar la canción ni tiene que aguantar al locutor. Usted simplemente activa la lista de Spotify y si no le gusta le da next. Y eso significa que nuestra expectativa de que lo que suena y lo que experimentamos sea lo que queremos aumente un montón. Nuestra paciencia se reduce y nuestros jóvenes están creciendo en ese entorno. Un entorno donde su paciencia es mucho más limitada que la que nosotros teníamos, donde su capacidad de atención también se ve afectada. Así que ese va a ser un reto enorme para nosotros como instituciones. Son cambios de comportamiento que ya estamos viendo y que van a seguir siendo importantes hacia adelante. Desde el punto de vista de la industria, si queremos ver la educación como industria, vamos a tener, y ya estamos viendo, la aparición de numerosos actores y de numerosas ofertas de servicios educativos de todo tipo, incluyen tanto empresas como individuos. Seguro ustedes han escuchado del profesor que tiene un canal de YouTube y es un youtuber, o el que hace emisión de cosas a través de Twitch. En fin, hay múltiples canales para que un profesor talentoso pueda empezar a convertirse en una competencia para una institución de educación superior, o incluso para un profesor de educación básica y media. Es que yo le entiendo más a Julio, profe. Bueno, eso debería ser una alternativa, pero no debería estar desligado de lo que está pasando en el aula. Debería ser una posibilidad entre muchas. La segregación de servicios en educación superior en particular va a llevar a una reconfiguración de la industria. Eso no significa que la educación superior va a desaparecer o que la educación básica y media no va a seguir siendo importante. Se va a transformar. Algunas instituciones sobrevivirán, otras
posiblemente se transformarán o desaparecerán. En el caso de educación básica y media, a medida que nuestra población envejezca y ya no tengamos niños suficientes para justificar que una institución esté abierta, quienes seamos profesores en esas instituciones tendremos que pensar qué vamos a hacer. Y eso muy posiblemente va a ocurrir en nuestras vidas. No es un asunto de, no, sí, pues mis nietos se encargarán. No, eso va a ocurrir en nuestras vidas. Ese cambio en la pirámide poblacional. Así que hay un cambio y una reconfiguración muy importante de todo el sector que podemos construir, que esa es otra cosa importante. No está definido cómo va a ser. No, yo no podría decir, mire, en Santa Rosa de Osos, el año en el cual la población los niños van a justificar que ya no existan tales instituciones, es tal año. No, puede que las salidas sean otras, pero estas alertas, todo lo que buscan es llevarnos a pensar en qué hacemos al respecto, cómo lo resolvemos, cómo nos preparamos. Otra más desde el punto de vista de industria es que las instituciones se reconocerán crecientemente como parte de un ecosistema de grupos de interés, ya no como una institución sola, sino como parte de un ecosistema que articula la educación básica y media, la educación superior, el sector productivo, las comunidades, donde incluso la identificación y el reclutamiento, por ponerlo en esos términos, de los estudiantes para educación superior ya no va a empezar en el grado 9º. Cuando uno va a la feria universitaria está completamente perdido. No, desde pequeñitos. Y eso es algo que venimos discutiendo en EAFIT. ¿Cuál es el momento en la vida en el que uno como individuo entiende el sentido de estudiar una carrera profesional? Uno no estudia una carrera profesional para que le den un cartón o porque el papá dijo, ¿no? O la mamá. Uno debería estudiar una carrera profesional porque conecta con el sentido vital, con lo que uno quiere hacer en este mundo. Eso esperaría uno. ¿Cuándo es el momento de empezar a contarle o que un niño entienda que así como quiere ser bailarín o bailarina o DJ o cantante de reggaetón, también podría ser arquitecto, ingeniero aeroespacial o que podría trabajar en diseño de drones, qué sé yo? Mucho de eso está ocurriendo, pero la pregunta de cuándo movilizamos esas vocaciones tempranas sigue abierta y conecta mucho con estos temas de cambio de industria. Y finalmente para el modelo educativo, como ya lo mencionaba también Monseñor, se va a profundizar el paso de un modelo industrial de la educación que está muy basado en el tiempo, en los procesos y en la enseñanza, a un modelo basado en conocimiento, en una economía de conocimiento, que está basado en resultados y que está basado en aprendizaje. Eso nos va a generar unos retos gigantescos, porque nuestras instituciones están pensadas para tiempo, ¿sí? Tú estás en tercer grado y si no pasaste tercer grado, seguiste en tercer grado. Nuestro lenguaje todavía no se ha actualizado del todo a la lógica de competencias. Todavía hablamos de que se perdió el año. Tenemos niños de 6 años, y los he visto porque mi hija me cuenta al respecto, afortunadamente ya no es uno de ellos, que cuando están en preescolar, por el amor de Dios, les van a hacer un examen, imagínense qué le pueden preguntar a un niño preescolar. Y un niño desesperado dice, mi mamá me va a matar, porque es que si no me va bien ese examen, mi mamá me va a matar. Tienes 6 años. Tú no deberías estar pensando en eso. Pero nuestro imaginario sobre lo que es la evaluación, el aprendizaje, el perder un año, sigue vivito, sigue vivo completamente. Así que hay un reto enorme para movernos hacia un modelo distinto, donde yo pueda aprender a la velocidad que yo necesite, donde no tengo que aprender a la velocidad de otros. Bien, y finalmente, las demandas de habilidades que vamos a tener en el futuro, que tendrán que ser ágiles, tendrán que ser oportunas, tendrán que ser flexibles, van a llevar a eso que les mencionaba muy al inicio, a nuevos tipos de modelos educativos que van a tener que estar diseñados a la medida de las necesidades de la población. Algunas personas están empezando a preguntarse cómo sería un currículo que dure 60 años. Imaginen eso. A mí me cuesta mucho trabajo imaginarlo. La Universidad Nacional de Singapur hace unos años inició un piloto en donde el estudiante que se matricula, ya no se matricula por 4 años o 5 años o 3 años, se matricula por 20 años. Imagínense, pero ojo porque uno escucha por ahí como el murmullo, ay, 20 años estudiando el pregrado. No. Usted se matricula como estudiante y sigue siendo estudiante activo durante 20 años. ¿Qué va a hacer en esos 20 años? Usted decide.
Así que hay cambios importantes que están empezando a ocurrir en muchos lugares y que a nosotros nos dejan la pregunta de qué hacer al respecto. Bien, yo quisiera ya hacia el final muy rápidamente compartir con ustedes algunas pistas de ideas que pueden ayudar a hacer algo con ese futuro que les he estado mencionando, a construir ese futuro. Primera recomendación, y esto está también muy basado en trabajo que yo venía haciendo ya desde 2008 y en temas de conectivismo, del trabajo de George Siemens, de Stephen Downes, que después de la pandemia, para mí como que tiene un sentido todavía más importante que el que tenía antes. Los retos no están resueltos, necesitamos herramientas para pensar diferente. Así que quiero compartir con ustedes algunas de ellas. Primera, pensar en red. ¿Qué significa pensar en red? Y aquí vamos con más celeridad. Entonces, primera idea para pensar en red. El ambiente personal de aprendizaje. ¿Qué es el ambiente personal de aprendizaje? Adelante. Es una representación de cómo aprende usted en un momento dado. ¿Sí? Esto no es, digamos, una definición así súper teórica, es algo muy práctico. Tome usted una hoja, este soy yo haciendo mi ambiente personal de aprendizaje hace unos años, y trate de dibujar en una hoja cuáles son sus fuentes de información, cómo percibe usted información, con quién interactúa, de quién aprende, con quién aprende. Y trate de identificar también a través de qué mecanismos está creando cosas. A través de, pues, ¿qué crea usted? Y hay gente que nos dice, es que yo no creo nada, no de creer, sino de crear. Yo nada, no creo nada. Y resulta que es un profesor que está haciendo materiales súper interesantes para sus estudiantes, compartiendo montones de cosas con ellos, identificando contenidos. Identifique también dónde publica eso, si lo hace o no lo hace. Lo importante no es que esté lleno de cosas. Este era el mío hace unos años, ha cambiado un montón. Lo importante es que cuando usted tiene un mapa de cuáles son sus fuentes de información, cómo aprende usted desde el punto de vista informacional y dónde está representando lo que aprende, usted tiene un mapa que puede enriquecer. Esta idea del ambiente personal de aprendizaje la usamos en talleres que hemos hecho por toda Latinoamérica desde hace mucho tiempo. El primer taller EduCamp que hicimos, lo hicimos con el Ministerio de Educación Nacional en diciembre de 2007. Y hemos aprendido un montón haciendo ese tipo de ejercicios. También hemos aprendido un montón en la forma como se representan. Miren que no se trata de hacer una cosa en un computador, es tome una hoja y mapee, haga un mapa de cómo aprende usted en este momento, dónde y de parte, cuáles son sus fuentes de información. Y cuando usted tiene ese mapa, usted puede pensar en cómo hay dos grandes tareas ahí. Una, reconocer la mente personal de aprendizaje, ¿vale? Que usted pueda hacer un mapa propio. Hay videitos en línea y hay mucho material a este punto de gente que ha desarrollado metodologías para eso. Usted puede buscar algo en esa dirección. Pero más allá de reconocerlo, lo más importante es enriquecer el ambiente personal de aprendizaje. Pensar cómo podría usted agregar nuevos nodos de información, dónde podría aprender cosas nuevas y dónde va a crear o representar lo que está aprendiendo. Este es un ejercicio que, como les digo, ha alimentado muchas discusiones con profesores alrededor de la tecnología también. No es solamente un asunto de papel. El papel nos sirve para pensar en cómo nos acercamos a lo tecnológico, donde hemos tenido la oportunidad de reunir a cientos de personas. El taller más grande que tuvimos fue en realidad de 120 personas en Bogotá alguna vez, y donde también hemos hecho este tipo de ejercicios en línea, donde la interacción y la colaboración para visibilizar lo que sabemos y la forma en la que aprendemos nos ayuda a pensar cómo la podemos enriquecer con otros, que es el siguiente aspecto que viene. Entonces, primera gran sugerencia, piense en el ambiente personal de aprendizaje como un hilo conductor. ¿Qué significa eso? Si usted tiene niños pequeños, pues piense cómo podrían ellos representar su ambiente personal de aprendizaje. Con profesores de Itagüí hicimos ese ejercicio hace unos años y los niños, cuarto grado, si mal no recuerdo, era muy bonito porque llegaban diciendo, dibujaban en su ambiente personal de aprendizaje herramientas, sino a su abuelito o a su primo, decían, no, es que yo aprendo de él me enseña muchas cosas. A veces, en el ambiente personal de aprendizaje de esos pequeñitos no aparecía la escuela, no aparecía el profesor. Imaginen eso, y es donde pasan más tiempo tal vez. Así que mapear ayuda a abrir conversaciones, a entender qué está presente y qué no. Siguiente idea. Cuando usted piensa en redes, está pensando en esto, en conexiones, en nodos, adelante,
y también en señales. Eso es una red. Son nodos que se conectan entre sí por los que fluyen señales. Su cerebro, y el mío también, es una red biológica. Las líneas de energía eléctrica son otra red. Nuestro mundo, cuando uno se pone a observarlo, está pensado alrededor de redes humanas. De hecho, las relaciones entre humanos también se pueden mapear así. Yo podría hacer un dibujito de cuál es nuestra que nos conforma, quiénes de ustedes se conectan entre sí. Y con esa información generar estrategias para que más conexiones emerjan. Y esa es parte de la tarea que tenemos aquí, provocar señales, provocar conversaciones e intercambios, fortalecer a los nodos existentes o incluir nodos nuevos en una red. Y finalmente, fortalecer o enriquecer las conexiones existentes o crear conexiones nuevas. En síntesis, de eso se trata pensar en red. A eso se refiere George Siemens, a eso se refiere en Stephen Downes cuando hablan de conectivismo, en enriquecer las redes. ¿Y eso para qué sirve? Pues usted puede hacer este tipo de ejercicios de mapeo y en una experiencia mapear quién se habla con quién y cómo se va enriqueciendo y se va densificando la red a medida que pasa el tiempo. O usted puede hacerlo también con niños de nuevo del municipio de Itagüí hemos hecho ese ejercicio de pensar como en su sociograma, ¿sí? ¿Y eso qué permite? Le permite a los niños ver que de manera orgánica se van generando grupitos como segmentos y le permite al profesor abordar la discusión respecto a por qué se generan grupos, cómo hacemos para romper los grupos. Y ojo, porque cuando rompemos los grupos estamos generando mayor empatía y un nivel distinto de relacionamiento entre los niños. ¿Qué esperaría uno? Que eso aumentara los niveles de tolerancia a medida que van creciendo. Entonces, esos son ejercicios muy sencillos que tienen un potencial muy interesante. Pensar en red significa pensar en conexiones, nodos y señales. Y esa perspectiva nos lleva también a esta tarea, que es diseñar para que ocurra la colaboración. También lo mencionó Monseñor en su intervención. Colaboración e interacción. Pero eso se diseña, eso no ocurre de manera espontánea. A veces uno espera que ocurra de manera espontánea. No sé ustedes, pero en mi caso yo tuve muchas experiencias de colaboración en la universidad sobre todo, donde pues era una distribución súper interesante del trabajo. Uno ponía la casa, otro ponía la comida y otro hacía el trabajo. Y luego firmaban todos. ¿Le ha pasado a alguno de ustedes alguna vez? Nuestros jóvenes ahora son mucho más radicales. No apareció, no sale en el trabajo, lo cual está bien, es un asunto de responsabilidad. Pero esa es la colaboración silvestre que a veces tratamos de hacer. Cuando diseñamos mejor la colaboración es distinto, ¿sí? Así que eso es algo que usted puede diseñar. Diseñar para que ocurra la colaboración y diseñar para que ocurra el aprendizaje en red. Tercera idea grande, 4 principios para una red saludable. Esto es parte del trabajo de Stephen Downes, que ya tiene pues 12, 13, 14 años, tiene un montón. Yo tuve la oportunidad de traducir varios documentos de Stephen, están disponibles en línea, por si alguno tiene más curiosidad al respecto, pero él aterriza muy bien, digo yo, ideas que son sencillas, pero que se vuelven muy, muy poderosas cuando uno trata de diseñar con ellas. Esas 4 ideas son, primero, estimular autonomía. ¿Qué debería hacer usted para tener una red de aprendizaje saludable? 1, estimular la autonomía. ¿Qué significa eso? Que su estudiante pueda decidir, tenga algún nivel de decisión sobre cómo aprende, dónde aprende, cuándo aprende y con quién aprende. La educación virtual opera muy bien en muchos de esos sentidos, ¿sí? Porque me da flexibilidad respecto a tiempo, por ejemplo. ¿Cuándo? Puede ser sincrónico, puede ser asincrónico. ¿Dónde? Puede ser en mi caso, puede ser en otro lugar. Para la educación presencial es un poco más retador ese tipo de cosas. Pero recuerden lo que les mencioné de las fuerzas de futuro. Vamos hacia un mundo híbrido, donde las dos cosas van a estar ocurriendo. Aquí estamos en un mundo híbrido. Tenemos a un montón de personas conectadas al otro lado de esta cámara. Y me dirijo a quienes están en el auditorio. También, un momento, faltan 2 aspectos más que son importantísimos en la autonomía y que nos cuesta mucho más trabajo en lo educativo. ¿Qué aprender? ¿Debería tener la persona autonomía para decir qué aprender? No, pues que hay un currículo que hay que lograr, los lineamientos del ministerio, o yo tengo este perfil profesional que tengo que cumplir en mi programa de educación superior, pues es que aquí no. Pero resulta que hay personas que están pensando en eso. Y no es un asunto que tenga que ser blanco o negro, porque los currículos no son caprichosos, son en general son un mecanismo estructurado para aprender algo.
Y eso hace que el proceso sea más rápido. Si yo aprendiera por mi cuenta a ser ingeniero aeronáutico, pues la verdad nunca acabaría, que no sé por dónde empezar siquiera. Así que es mucho más efectivo tener un currículo organizado, pero sí podemos pensar en cómo construimos autonomía para nuestros niños, niñas y jóvenes a medida que van creciendo. Puede que el pequeñito pueda decidir sobre ciertas cosas, pero dejémoslos que decida sobre algo, que haya algún nivel mínimo de autonomía, y eso se va construyendo a lo largo del tiempo. Hay modelos de desarrollo de autonomía como el de Gerald Grow, que también corresponde a estos modelos de liderazgo adaptativo para lo organizacional, en donde la misma estrategia no funciona para todo el mundo, donde necesitamos adaptarnos según el nivel de autonomía que tiene cada persona. Así que la invitación aquí es a qué aprender y que eso se va construyendo a lo largo del tiempo. Y la otra cosa que mencionaba Monseñor, que me parece importantísima, que me parece muy interesante que haya tantos puntos de coincidencia, porque eso muestra que esto va en la misma dirección. ¿Cómo discernir? ¿Cómo entender qué es información útil, veraz o no? ¿Cómo entender qué es falso? Eso es algo que en esta época en particular necesitamos cada vez más. Y es un enorme reto que tenemos. Entonces, si usted quiere tener una red saludable, estimule la autonomía, estimule el sentido crítico, el pensamiento crítico. Propicie la interacción. ¿Qué significa propicie la interacción? ¿Tabletas para todo el mundo? No, interacción no es tener un computador con animaciones o con cosas que se están moviendo. Interacción es conversación entre personas. Interacción es conversación entre personas, es poderse encontrar con otro, intercambiar perspectivas, poder conversar respecto a qué sí es, qué no es, poder desarrollar esa actitud científica con el paso del tiempo. Interacción es esto, es poderse encontrar con personas que nunca había visto y entablar una conversación que me permita percibir cosas que antes no había entendido. Interactuar es usar las herramientas digitales para mediar entre lo presencial y lo digital. Interactuar es finalmente tener espacios que nos permitan poner nuestras ideas, dejar una marca. Y esa marca en lo digital es más sencillo de ver. En lo presencial a veces es más retador. Pero cuando pensamos, por ejemplo, en el tema del aprendizaje basado en proyectos, nosotros estamos arrancando una colaboración con Hightech High. De hecho, en octubre tendremos un taller sobre aprendizaje basado en proyectos, un campamento que dura 4 días, súper interesante, y que lo lleva a uno a pensar mucho sobre cuáles son esos rastros y esas evidencias que quedan del proceso de aprendizaje y de interacción. Entonces, se trata de dejar rastros, de entender cómo dejar rastros paulatinamente. Y de avanzar paulatinamente hacia tener redes tecnohumanas. ¿Recuerdan? Colaboración entre humanos y máquinas. Eso podemos diseñarlo, tenemos que diseñarlo, porque ese es el futuro hacia el que nos vamos a dirigir. Tercera idea, reconocer la diversidad. ¿Y qué significa eso? Traer el mundo al aula y conectar el aula con el mundo. Eso estaba también entre las descripciones y los propósitos de este evento. Estaba planteado por allí. Y ahora es más importante que nunca. Sigue siendo una posibilidad para muchos, una posibilidad en el sentido de que no lo hemos aprovechado aún. Conectarnos con expertos y con personas de múltiples países para hacer proyectos colaborativos. No obstante, cuando usted piensa en cuántos profesores lo hacen efectivamente, no son tantos como quisiéramos. Algunos de ustedes están haciendo una excelente labor en ese sentido. Otros estamos aprendiendo todavía cómo hacerlo. Así que conectar el mundo con el aula, reconocer la diversidad desde todo punto de vista, no solamente desde el punto de vista étnico, o desde el punto de vista racial o desde el punto de vista sexual, sino desde el punto de vista ideológico, es muy importante, porque vivimos en este momento en una época en la que tenemos burbujas. Cada uno de nosotros está en una burbuja informativa. Ahí, pues, el libro de Eli Pariser es bien relevante en ese sentido. Fue de los primeros que llamó la atención sobre ese tema, sobre las burbujas informativas que habitamos nosotros. Así que encontrarse con personas que aparentemente están en otro nivel de aprendizaje nos permite reconocernos y aprender un poco más. Hacer la visibilización de lo que sabemos, de cuáles son las fuentes de información, las personas con las que me relaciono, también nos ayuda a pensar cómo las enriquezco, cómo aumento la diversidad. Pero para tener mayor diversidad usted necesita promover la apertura. ¿De apertura qué significa? Es posible equivocarse, es posible traer ideas y explorarlas. Miren que en lo científico, pues en realidad no existe el dogma, digamos, no es, el mundo es así. Y eso ha sido muy interesante con
no sé si han visto fotos del telescopio espacial James Webb, el que ya empezó a traer imágenes hace poco. Bueno, en diciembre se lanzó al espacio el telescopio espacial James Webb. Y la gran promesa es que nos va a permitir ver el universo como no lo hemos visto antes. Y resulta que efectivamente es así. Cuando se compara las imágenes que tenemos hoy de algunas galaxias contra las que teníamos antes, yo creo que se visibiliza un poco qué significa ese ejercicio de la ciencia. Antes veíamos borroso, ahora tenemos instrumentos que nos permiten ver con más claridad. Nosotros también, cada uno de nosotros, nuestro conocimiento y lo que sabemos es borroso sobre muchos aspectos. ¿Cómo hacemos para volverlo mucho más claro? Yo diría que esas 4 ideas apuntan a eso. La conversación con otros, traer nuevas ideas, generar redes que puedan enriquecerse a lo largo del tiempo, tanto en espacios digitales como presenciales. Son mecanismos que nos ayudan a lograr esos 4 principios. Estimular autonomía, propiciar la interacción, reconocer la diversidad y promover la apertura. 4 condiciones para una red saludable. Segunda gran idea. Si usted primero va a pensar en red, segunda recomendación, actúe en ecosistemas. ¿Qué significa eso? Que usted puede empezar a percibir su entorno como una composición de ecosistemas distintos, donde hay un microsistema que ocurre en su aula, donde hay un mesosistema que ocurre en el nivel de programa o en el grado completo que usted está manejando, donde hay un macrosistema que corresponde a su institución y donde hay un exosistema. Las pelotitas más azules normalmente están reflejadas también en lo curricular, en el diseño curricular, macrocurrículo, mesocurrículo, microcurrículo para el caso de educación superior. Tenemos reglamentación que nos dice cómo deberían ser las institucionales, cómo deberían ser las condiciones de programa. No hay tanto respecto a qué es lo que sí tendría que pasar en el aula. Ahí hay un espacio enorme para indagar, para seguirnos preguntando y para hacer innovación. De hecho, en todos los niveles hay espacio para la innovación, pero parte del mensaje de todo esto es que usted como institución y usted como docente existe en un ecosistema mucho más grande, en un ecosistema que está siendo afectado por las fuerzas de futuro que les mencioné y tal vez no hayan llegado todavía a su institución o a su espacio vital, pero van a llegar, eventualmente van a llegar. A todos nos tocará. Es que pensar en esas fuerzas de futuro, en otras instituciones, en la sociedad civil, en la educación básica y media, en la educación superior, en fin. Se trata de empezar a mapear, como les mostraba ahorita en esos dibujos de redes, ya no el ambiente personal de aprendizaje, sino el ecosistema institucional y con quién se conecta, con qué colectivos puede enriquecer lo que está haciendo. Esto aplica tanto para instituciones de educación superior como para instituciones de educación básica y media. Desde AFIT venimos trabajando en los últimos años acompañando al Ministerio de Educación en un ejercicio de trabajo con todas las entidades territoriales del país para ayudarles a definir planes territoriales de innovación educativa que tienen todo que ver con esto, con pensar en cuál es el ecosistema que hay en cada territorio y eventualmente llegar al nivel institucional y ayudarle a la institución a reconocer todos los apoyos que tiene. Imaginen eso a nivel institucional, pero luego imagínenlo en su aula. Imaginen que su estudiante crece entendiendo que tiene una red personal de aprendizaje, que puede ampliarla con el paso del tiempo, que es un actor global en este mundo que vivimos hoy, que sus posibilidades son en realidad infinitas y que depende del talento, depende del esfuerzo de alguna manera y de la capacidad que tenga para volver la realidad. Esas son las cosas con las que conecta esta noción de ecosistema. Tercer aspecto. Trate de poner una mirada de largo plazo. Nuestras instituciones y nosotros mismos en lo educativo solemos pensar el tiempo en escalas cortas. En educación superior suele ser un semestre o a veces un año. En educación básica y media suele ser un año, ¿sí? Pero, ¿y eso es bueno o es malo? Pues es lo que pasa, porque nuestra organización es anual, ¿cierto? Pero ¿qué pasa cuando se piensa en el corto plazo? Nos perdemos muchísimas oportunidades para tomar decisiones y empezar a construir cosas que definitivamente haríamos si estuviéramos pensando en 10, 20 o 30 años más allá. Por eso la conversación sobre el futuro es tan importante, porque nos saca del momento en el que nos encontramos, nos lleva a pensar más allá de un año. Si yo les preguntara a ustedes qué tan diferente va a ser el próximo año de este, ¿qué es lo que me dirían? Pues no, pues de un año a otro, ¿qué va a cambiar? Nada, tendré un año más, no, nada. Cuando ustedes piensan en 10 años, empiezan a ver esas transformaciones
Y nuestra cabeza empieza a entusiasmarse, empieza a decir, un momento, esto que estamos viendo año tras año va a desembocar en tal otra cosa. ¿Qué hacemos al respecto? Así que esta pista de mirada a largo plazo conecta también con la experiencia que viven nuestros estudiantes. Muchos de nuestros estudiantes, ¿qué experiencia viven? Esta, en particular en educación superior. Empieza el semestre y lo que está en el eje Y es el tamaño de la red del aprendiz. Esto pasa mucho en educación superior sobre todo. Va creciendo, creciendo, creciendo mi red de aprendizaje, hay actividades, hay cosas que hago y cuando se acaba el semestre, ¡puf!, se acabó el curso, pasamos a otra cosa y eso se repite semestre tras semestre. Y lo que vimos es algo como esto. Cuando usted tiene un LMS, un sistema de gestión de aprendizaje, esto es normalmente lo que ocurre. Se empieza a generar una red, se acaba. Se empieza a generar una red, se acaba. Es un poco frustrante. ¿Cuál es la propuesta al pensar en el largo plazo? Que pensemos en cómo se va generando a lo largo del tiempo una red de aprendizaje abierto. Por eso les decía que el hilo conductor es el ambiente personal de aprendizaje. No es responsabilidad de cada uno de ustedes cómo es la red de sus estudiantes. Es responsabilidad de sus estudiantes. ¿Qué nos cabe a nosotros como diseñadores de experiencias de aprendizaje? Generar los espacios para que esas comprensiones emerjan y para que ojalá al final de sus pasos por el sistema, nuestros estudiantes tengan claridad sobre cuál es su red, cómo quieren que crezca y cuál es su propósito en el mundo. El reto, como lo vemos, es poder pasar de ser una institución educativa centralizada a ser un ecosistema de aprendizaje en red. Y bueno, en resumen, ahora sí para terminar, hablamos de fuerzas de futuro, hablamos de un montón de titulares desde estos 6 aspectos y hablamos también de los cambios de comportamiento que se generan en los estudiantes, en la industria y en el modelo educativo. Y luego hablamos de algunas pistas que pueden ayudarnos a manejar esa complejidad y a prepararnos para el futuro. 1, un hilo conductor, el ambiente personal de aprendizaje. 2, una perspectiva, pensar en red, pensar en conexiones, en nodos y en señales. Y por último, pensar en 4 principios, en autonomía, en interactividad, en diversidad y en apertura. Y con ese resumen quisiera dejarlos para que volvamos un poquito con esas pistas para pensar en red, a preguntarnos nuevamente, bueno, y esta fue la otra recomendación, actuar en ecosistemas. Piensa en red y actúe en ecosistemas. Y quisiera dejarlos con esta frase de Humberto Maturana, que me parece muy provocativa. Hace unos años en un colegio en Chile, Maturana en medio de su conversación decía esto: el futuro de la humanidad no son los niños. Y estoy seguro que muchos de ustedes han escuchado esa expresión de el futuro son los niños, ¿cierto? Él dice, el futuro de la humanidad no son los niños, el futuro de la humanidad son los mayores, es decir, nosotros y quienes están al otro lado de la pantalla. ¿Por qué somos el futuro de la humanidad? Porque nuestros niños van a aprender de nosotros, van a aprender cómo moverse en el mundo, van a aprender qué es posible y qué no es posible. Así que la invitación en todo esto es a que entendamos que el futuro lo podemos construir. Esta es una época de enormes posibilidades, donde podemos reinventar muchísimas cosas. Después de una pandemia, el cambio que ocurre es gigantesco y puede que el cambio sea muy positivo o puede que sea muy negativo. Pero es una época de mucho cambio. Los próximos 10 a 15 años van a ser el momento de cambio más impactante que hayamos vivido como especie. Puede salir muy bien, esperemos que salga bien, pero depende de nosotros. Si nosotros logramos entender cómo actuar de manera autónoma, cómo promover la interactividad, cómo crear nuestras redes, eso es lo que nuestros niños van a aprender. Así que espero que, dado que ustedes son el futuro de la humanidad, que quienes estamos vivos hoy, aquí y ahora, somos el futuro de la humanidad, tengamos más herramientas para avanzar hacia ese futuro. Frente a esas preguntas del inicio, ¿cómo puedo usar esto? ¿Por qué debo usar esto? ¿Y cuándo voy a usar esto? Espero que ustedes tengan ahora alguna pregunta, alguna respuesta tentativa que les permita continuar o iniciar el camino de exploración para seguir mejorando la calidad de nuestros ambientes de aprendizaje, la calidad de la experiencia de nuestros estudiantes y en general que nos siga ayudando desde la educación a construir un mundo mejor. Solo me queda agradecerles, aquí está mi información de contacto, gracias por su tiempo en este rato y espero que tengan un excelente congreso. Muchas gracias. Bueno, queremos agradecer mucho este paso tan significativo
por nuestro congreso, en esta pantalla, en esta plataforma, aquí en nuestro auditorio, de Diego Leal Fonseca, quien ha puesto también en esta primera ponencia netamente académica, ha puesto, digamos, el nivel altísimo frente a lo que va a ser también el mismo desarrollo de todo el Congreso. Vamos entonces, Diego, a entrar en una sección de preguntas, inicialmente desde la virtualidad, que es de donde nos acompañan también en este Congreso, y aprovechando, por supuesto, este foro educativo municipal que realizamos aquí en Santa Rosa de Osos. Voy a pedirle, y por instrucción de nuestro gerente del Congreso, a las dos personas, también por temas de agenda y de tiempo, que se vayan, digamos, disponiendo aquí en un lado del auditorio las dos preguntas que van a surgir de aquí del auditorio presencial, para que se ubiquen y en el momento dado poderles dar la palabra y no demorar mucho el paso del micrófono. Mientras tanto, Diego, hemos recibido por parte de nuestros participantes en nuestra plataforma, tenemos 1.300 participantes en este momento en la plataforma, y la primera inquietud desde YouTube nos pregunta, bueno, ¿tiene algún consejo para identificar cuáles encuentros con nuestros estudiantes deben ser presenciales? ¿Qué debemos incluir en estos encuentros para que sean memorables? Sobre todo después de la pandemia, siendo muy puntual, yo creo que para todos ha sido claro que el escuchar, simplemente escuchar, es algo que se puede hacer en la distancia. No es algo que se necesite para estar acá. ¿Cómo repensamos lo presencial? Hay obviamente muchos mecanismos. Puedo pensar, por ejemplo, en muchas de las metodologías de clase invertida. Ahí hay unos buenos ejemplos, pero sobre todo en poder organizar la experiencia de aprendizaje alrededor de cosas que el estudiante está creando. Todo el tema del aprendizaje basado en proyectos y basado en problemas es muy, muy pertinente, diríamos nosotros, para avanzar en este momento. Las metodologías de aprendizaje activo, en la medida en que estén bien diseñadas y propicien un encuentro y un intercambio de aprendizaje entre pares, que les generen un sentido retador, que les permitan hacer cosas que solos no pueden hacer, eso es lo que tendría más sentido en lo presencial. Escuchar, o sea, en términos de, digamos, de consumir contenido, tenemos montones de contenido en línea que ya podemos usar para ese tipo de fines. Yo sugeriría sobre todo el tema de clase invertida como concepto general y metodologías de aprendizaje activo. Excelente. Esa pregunta la formuló María Camila Laguna. Bueno, hay otra consideración. A ver. Diego Castaño. ¿Cómo están considerando la incorporación de los resultados de aprendizaje y su evaluación dentro del marco de la educación virtual y los mecanismos de evaluación del logro de los mismos por parte de los estudiantes? Bueno, en general, el tema de resultados de aprendizaje es algo en lo que se está trabajando fuertemente en este momento a nivel nacional, porque la reglamentación que está pues reflejada en el decreto 1330, en especial para educación superior, habla acerca de los resultados de aprendizaje, de la necesidad de la evidencia, pero le deja al sector la responsabilidad de entender cómo va a generar esa evidencia, cómo la va a almacenar y cómo va a dar cuenta de que efectivamente una persona sabe hacer algo, que es competente en algo. Yo creo que ahí tenemos mucho por aprender del nivel de educación básica y media, sí, claramente, pero es un momento en donde yo diría que es más el espacio de creación y de indagación colectiva que tenemos que de definiciones claras. Por ejemplo, hace poco en alguna de las redes en las que estamos, alguien decía, oiga, ¿alguno de ustedes tiene programas de música? Porque es que nosotros tenemos uno y quisiéramos saber qué están haciendo ustedes con el tema de resultados de aprendizaje. Y entonces las respuestas en la red era, uy, sí, nosotros tenemos música, pero ni idea qué están haciendo. Y eso está pasando con mucha frecuencia, no solamente para la modalidad virtual, sino también para las modalidades presenciales. Yo diría que es más retador en este momento para lo presencial el pensar en las evidencias. Porque no estamos acostumbrados a eso, estamos acostumbrados a veces a exámenes, a veces a artefactos que no tienen un registro digital. Mientras que en la educación virtual, por su misma naturaleza, llevamos años recopilando la información de los estudiantes que nos permite decir con mayor claridad
aquí está la evidencia de que algo Sí. pasó desde el punto de vista de aprendizaje, pero es un camino por recorrer. Y hasta digamos, se revive aquella vieja discusión frente a las evaluaciones, ¿no? Entre el esfuerzo y el resultado. Yo me Claro. puedo esforzar mucho, pero mi resultado Claro. no es. Claro, y se pone más complicado, porque si yo como individuo puedo lograr mi resultado de aprendizaje en 2 horas, ¿debería esperarme las 2 semanas que dure un módulo? Claro. O si necesito 4 meses para hacerlo, ¿qué pasa? O sea, incluso, ¿cómo funciona el modelo financiero de una institución para manejar eso? Ahí hay muchas preguntas. Muchas. Bueno, Iván Girón, desde la educación virtual, ¿cómo se puede innovar, introducir nuevos modelos pedagógicos de aprendizajes propios de cada institución? Yo diría que pues en estas cosas que les compartí hace un rato, esas pistas para pensar en red, actuar en ecosistemas, hay algunos elementos que pueden ser útiles para rediseñar ambientes, para rediseñar experiencias. Definitivamente, el conocimiento y la comprensión que cada institución tenga sobre sus estudiantes, sobre el entorno al que sirve, es fundamental. Yo diría que este es uno de esos casos donde hay, de nuevo, mucho espacio para crear. O sea, una respuesta única no nos va a funcionar. Y eso es algo que conecta con todo lo que les mencionaba. Cada uno de nosotros va a vivir de manera distinta todo esto. Así que, ¿quién puede dar las respuestas? Cada uno de nosotros. Bueno, hay comentarios también que nos llegan a nuestro canal institucional de YouTube. Profesor Leal, gracias. Qué aportes tan grandes, tan significativos. Clara Moya. Ahí el señor Carlos Sánchez nos pone algo y dice, es interesante este tema de la virtualidad, sin embargo, en un país con tantas desigualdades sociales como el acceso a la tecnología e internet, pues no es posible una virtualidad sin los recursos necesarios en las familias, los colegios y con los profesionales capacitados. El gran tema de lo social, la pandemia nos enseñó en ciudades como Bogotá, donde no hay posibilidades ni recursos en todos los ámbitos ni contextos, y en la ruralidad la virtualidad no funciona por lo mismo. ¿Usted qué opina de esta situación? Eso es completamente, a ver, yo no diría que la virtualidad no funcione. Tal vez hay ciertos aspectos de la virtualidad que pueden funcionar, pero pretender que vamos a hacer educación completamente virtual, sobre todo en el nivel de educación básica y media, pues ya nos dimos cuenta que no va a ser factible, ¿sí? Que nunca va a ser lo mismo la experiencia a través de WhatsApp, ocasional e intermitente, que estar en un aula, sobre todo para ciertas franjas de edad. Ahora, el mensaje que nos deja la pandemia también es, pues no podemos como ponernos la venda de lo digital y suponer que va a estar resuelto el asunto. Tenemos que pensar, y me parece a mí muy interesante, en cómo tenemos modelos que integren todo, que integren la radio, la televisión, que permitan también incluso la generación de materiales impresos de muy buena calidad, que nos lleven a pensar, que nos pongan en otra lógica de aprendizaje. Ahí hay de nuevo un reto enorme. O sea, yo sigo diciendo hay retos y retos y retos, Sí, porque en realidad ese es el momento que estamos viviendo y estamos muy ávidos de soluciones. Durante pandemia hubo también muchas organizaciones y muchos colectivos que implementaron cosas súper interesantes atendiendo este tema. Qué bueno que podamos aprender de ellos y prepararnos para la siguiente crisis. Porque no es solamente un asunto de, ay, ya pasó la pandemia. No, pueden venir otras crisis. Pues, muy bien, vamos a preparar también a quienes están aquí en el auditorio, de una forma presencial, también para darles participación. Pues bueno, hay un comentario que tiene que ver incluso con 2 preguntas atrás, el tema de las competencias, donde quizá en algunos círculos y en algunos escenarios de investigación nos están diciendo que ya la evaluación por competencias está pasando de moda. ¿Es eso cierto? Yo creo que depende a quién se le pregunte. La evaluación por competencias hace parte estructural de nuestro sistema educativo en básica y media. Yo no sé si eso significa que ya pasó de moda. A mí me gustaría ver que lo estuviéramos implementando de la mejor manera posible y creo que todavía hay un camino grande para llegar allá. Yo no sé, de hecho, si es un asunto de moda en realidad. Sí. Si las competencias y la evaluación por competencia es un problema de moda, pues estamos trabajando en lo que no es. Correcto. Pero si no es una moda, si no es un asunto estructural de cómo entendemos el proceso de aprendizaje y de educación, la cosa es distinta. Entonces, Sí, yo no depende. es un asunto de moda en realidad. Depende. Si aquí está alguien del auditorio,
¿Se indican? ¿Alguna persona, por favor, rápidamente acá? Mientras tanto, vamos también compartiendo algún comentario. No cesan de agradecer, Diego, Muchas gracias. su presencia y el aporte conceptual que has hecho, porque realmente hay una actualización, también nos lo mencionan, de cómo vamos actualizando desde la perspectiva también de la academia y de la investigación los nuevos modos de abordar la educación. Vamos a tener por acá, vamos a darle la entrada a uno de los participantes y voy a dar entonces la palabra para que planteemos la pregunta. Gracias. Felicitaciones, Diego, por Muchas la gracias. conferencia que nos has dado. Con base en esa proyección que estás dando, sería interesante saber el tema de la investigación a nivel nacional. Pues, digamos que el panorama internacional que nos tiene frente a esas investigaciones, entonces, y también qué aportes se pueden hacer desde la parte virtual. ¿Investigación en qué Gracias, sentido? profesor. En diferentes campos, en el campo de las ciencias, por ejemplo. Entonces, sería interesante saber qué nos espera. Muchas Ok. gracias. Bueno, ese es un tema Gracias, también, profesor. cuidado, Alvar. Ese es un tema también favor. enorme, obviamente. Lo que está muy marcado por muchas de las cosas que les he mencionado. Como ustedes saben, mucha de la investigación depende de inversión pública. En la medida en que los recursos públicos se reducen, la investigación también se ve afectada y el papel de lo privado ahí se empieza a volver cada vez más importante. Ese es un asunto que no está, digamos, incluido en la presentación porque no nos quisimos enfocar allí, pero que también está presente en esas fuerzas de futuro. Después de la pandemia, y lo que está más o menos estudiado de otras pandemias, es que cuando termina un momento de estos, se genera un regreso muy fuerte hacia lo científico. Yo creo que alguien, no recuerdo en qué momento de la pandemia, alguien decía, pues es que nos dimos cuenta de que necesitamos más científicos que celebridades, porque las celebridades no van a poder hacer vacunas. Necesitamos gente que haga vacunas, necesitamos gente que conozca lo científico y que pueda contribuir. Así que sí es muy posible que haya un regreso de parte de un sector importante de la población hacia esa inquietud por lo científico y que eso redunde en recursos en actividad investigativa más recurrente. Ahora, desde el punto de vista educativo, ya era algo que veíamos antes de pandemia y que va a seguir siendo importante ahora. Sí. Y es que necesitamos más evidencia de las cosas que estamos haciendo. Así como hablamos en el tema de resultados de aprendizaje de evidencia, desde el punto de vista de innovación, hay muchísimas cosas que creemos que funcionan, pero que no sabemos muy bien por qué y no sabemos cómo hacer para llevarlas a otros espacios. Así que la investigación se vuelve importantísima ahí. Yo diría que el tema de la investigación aplicada en educación, sobre todo, cobra una relevancia gigante en este momento. Tenemos muchísimo por aprender respecto a lo que pasó en pandemia y el problema, digo yo, es que tenemos el tiempo en contra, porque en un año más ya se nos habrá olvidado mucho de lo que pasó en pandemia y esas experiencias, esas cosas que vivimos y que sufrimos o que disfrutamos también van a ir quedando en el pasado. Ahí diría una necesidad gigantesca de poder recopilar mucho de lo que pasó en pandemia y volverlo conocimiento que podamos utilizar hacia adelante. Entonces, esas son como 3 ideas en relación con el tema de investigación. Bien, vamos a cerrar entonces, Diego, con la última pregunta que nos llega por acá, desde aquí desde Colombia. Adolfo Lucas, ¿qué respaldo existe y conoce usted, Diego, de un frente que promueva transformaciones de la legislación educativa y política para la educación virtual en Colombia? Creo que se está también refiriendo un poco a la voluntad política en frente a la educación virtual. Bueno, yo diría ahí que definitivamente uno siempre puede encontrar cosas que le faltan a la legislación, que le faltan a la política. Uno siempre puede decir, es que no tiene ese aspecto, sin duda. Y por eso es una cosa dinámica lo que tiene que seguir siendo construido. Con eso dicho, como instituciones en particular de educación superior, tenemos en el decreto 1330 en su resolución reglamentarias unas herramientas muy interesantes para repensar mucho de lo que estamos haciendo. Eso abre un panorama muy interesante que ni siquiera hemos empezado a aprovechar. Pues en el trabajo que nosotros venimos haciendo desde Colab con el Ministerio de Educación Nacional, lo que encontramos en el acompañamiento a grupos de instituciones de educación superior es que la reglamentación todavía es desconocida para muchas personas que hacen parte de las instituciones de educación superior. Y eso es, pues, sorprendente,
porque yo creo que si entendemos la reglamentación que tenemos, podemos entender también dónde efectivamente hay camisas de fuerza, dónde no, y dónde hay un espacio grande para la creatividad. Yo diría que la reglamentación que tenemos en este momento, si bien no atiende todo, sí abre un espacio importante para que hagamos cosas que no habíamos hecho antes. Y como sector, digo yo, estamos en ese proceso. Si uno va y mira, digamos, la solicitud de registros calificados en modalidades diferentes a las presenciales o incluso en una virtual, modalidades combinadas en el SNIES, pues resulta que son muy pocas las instituciones que están aprovechando eso. Muy pocas. La directiva 9 que salió en diciembre abrió el espacio para tener unas modalidades mucho más enriquecidas con tecnologías digitales, pero yo diría que ese es un proceso que se va a propagar durante los próximos 4 o 5 años. Como instituciones, diría yo, tenemos una oportunidad enorme en la reglamentación actual para pues, pensar en cosas que no hemos hecho. Como que mi recomendación sería, entendamos muy bien la reglamentación actual, exprimámosla al máximo y donde veamos los límites, empecemos esas conversaciones que nos permitan ampliar los espacios que necesitamos ampliar. Muy bien. Pues bien, yo quiero que aquí este auditorio